Este es el Ágora Popular del Perú para el mundo. Hermanito, pégate un poquito más. Pégate un poquito más, hermano. Mano, pégate un poquito más, lo que están parito atrás. Acérquense un poco más. Muy bien. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano. Muchísimas gracias, Perú. Gracias, compatriotas, por esa enorme sintonía. Muchísimas gracias, hermano, por permitirnos ingresar a sus hogares. Muchísimas gracias, compatriotas, por ser parte de su vida a este humilde espacio Ágora Popular del Perú para el mundo, Augusto de Congas. Quiero enviar desde acá, hermano, un fuerte abrazo a cada congasino, a cada madre, a cada padre, a cada abuelito, primo, tío. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por su solidaridad. Muchísimas gracias, hermano, por esa muestra de cariño con Augusto de Congas. ¡Viva Perú! Muy bien, hermanos. Compatriotas, hemos escuchado al señor Leonardo Castañeda, presidente del Ágora Popular, de cómo nos ha hecho entender la política que se está viviendo en este momento. Ha absuelto muchas preguntas y eso me parece muy bien, compatriotas. Muchísimas gracias, hermano, a los que preguntan, a los que dan su opinión. Agradecemos a todos. Pero primero quiero decirles algo, compatriotas, no debemos atacar a la persona. Tenemos que atacar las ideas, porque las ideas se combate con las ideas. A las masas se combate con las masas y al terror se combate con el terror. Una cosa más, hermano, cada cerebro es un mundo aparte. Cada persona tiene su propia forma de ver la vida. Cada sociedad tiene su propia cosmovisión. Todos pensamos diferentes, pero algo debe de unirnos. Algo tiene que unirnos, hermano. ¡Viva el Perú! Muy bien. Compatriotas, vamos a empezar con esto. Vamos a tocar varios temas. Vamos a tocar al final historia. ¿Qué tiempo tengo, Leo? 2 horas. Que sean 3. Hablo tranquilo, hermano. Nunca dudes del que puede. Nunca. Para hablar en público, hermano, tienes que leer. Tienes que leer. Por eso hay un dicho que reza. Dice: un libro roto es un amigo que llora. Un libro cerrado, un amigo que espera. Un libro abierto, un amigo que sonríe. La lectura es para el cerebro lo que el ejercicio para el cuerpo. Entonces, hermano, emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. Porque el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca. Y hay una verdad irrebatible. El que lee manda, el que no lee obedece. ¡Viva el Perú! Muy bien, hermano. Ya se acercan buenos tiempos para la justicia. Y todos aquellos que han estado involucrados en meter preso a Pedro Castillo Terrones van a ser sentados en el banquillo de los acusados. ¿Sabe por qué, nuestro hermano? Porque hoy en la mañana, escuchen esto, hoy en la mañana el colegiado de jueces que está juzgando a Pedro Castillo Terrones ha solicitado las declaraciones de la señora Patricia Benavides Vargas. Ha sido citado para que declare por la detención ilegal de Pedro Castillo Terrones. Ha sido citado también el señor policía Halber Colchado. También ha sido citado también Alejandro Muñante. Ha sido citado también el que fue en ese entonces el presidente del Congreso de la República, el general José William Zapata. Ha sido citado Digna Calle. Ha sido citado Marta Moyano. Se cagaron. Vamos a explicarle. Compatriotas, Mosca, sargento, Mosca, ya sabes, ¿eh? Mira, hermano, mira. ¿Por qué han citado a la señora Patricia Benavides Vargas? Por la detención irregular del señor Pedro Castillo Terrones. Porque ella solicitó a los jueces por su detención. ¿Y qué es lo que le van a preguntar a la señora Patricia Benavides Vargas? Ahí está la pregunta, y le van a decir: señora Patricia Benavides Vargas, ¿usted por qué
solicitó al Poder Judicial la detención de Pedro Castillo Terrones cuando aún estaba investido de presidente de la República como manda la Constitución Política del Perú? Y esa pregunta tiene asidero. ¿Por qué? Porque detuvieron al señor Pedro Castillo Terrones cuando estaba en funciones. ¿Y por qué estaba en funciones? Porque el Congreso de la República aún no lo había vacado. Su detención fue arbitraria, inconstitucional. Eso va a responder la señora Patricia Benemérez Vargas. Y de ahí ya no va a ser como testigo, va a ser como acusada. Señora Patricia Benemérez Vargas, la justicia te va a acercar. La justicia va a hacer su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque hay una valiente fiscal, Delia Espinosa. Un aplauso, hermano. Ahora, ¿por qué han citado al señor Halber Colchado, hoy retirado sin poder? ¿Por qué han retirado? ¿Por qué han solicitado la presencia también de esta señora Marita Barreto? Porque Halber Colchado era el que presidía la policía que trabajaba con EFICOP. Este es un organismo que luchaba contra la corrupción en el más alto nivel. Marita Barreto, tanto con Halber Colchado, la noche del 7 de diciembre del año 2022, cuando se produce el golpe de Estado por los grupos de poder, estos dos señores estuvieron en la prefectura de Lima porque ahí estaba detenido Pedro. ¿A qué fueron? Querían entrevistarse con él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obligarle a firmar otro documento. Eso tiene conocimiento el Poder Judicial. ¿Por qué han citado a Alejandro Muñante? Porque él dijo, mediante documento, que había habido rebelión y golpe de Estado. Eso lo vas a decir a los jueces, señor habitante del ex cine Tauro. Todo se sabe, hermano. Todo se sabe. ¿Y por qué han citado a José William Zapata, que en ese entonces era presidente del Congreso de la República? ¿Sabe por qué? Porque este señor, la pregunta va a ser para el señor José William Zapata. La pregunta va a ser, hermano, soy Augusto de Congas, muchas veces lo he dicho, tengo informantes en todos los estamentos del Estado, gente nacionalista, gente de corazón que carajo ama la libertad, la justicia. Gracias por eso, hermano. ¿Cuál va a ser la pregunta contra José William Zapata? Simple. Le van a decir, señor José William Zapata, ¿usted ordenó cerrar el Congreso de la República? ¿Sabe cuál va a ser su respuesta? ¿Sabes cuál va a ser su respuesta? No. No. Eso va a ser su respuesta. Ahí va a terminar. ¿Y por qué han citado a la señora Marta Moyano cuando en sus años infantiles caminaba por los arenales de Villa El Salvador sin zapato y con el moco tendido? Esta señora, como todos ustedes saben, declaró públicamente en los medios de comunicación que ella ordenó cerrar el Congreso, que ella ordenó poner las rejas en los exteriores del Congreso. Y a su adjunta, Digna Calle, esa que trabajaba en los Estados Unidos y nunca un año estaba allá, desde allá despachaba. Corruptas, la justicia va a caer sobre ustedes. Entonces, cuando José William Zapata responde y diga, yo no ordené cerrar, entonces toda la quincha te va a caer a ti, señora Marta Moyano. ¿Quién te ordenó? ¿Quién te ordenó? ¿Sabes quién te ordenó? Keiko Fujimori. ¿Ah? ¿Y por qué lo van a citar a todos? ¿Por qué? Porque el ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de división en retiro, Manuel Gómez Latorre, dijo ante la Fiscalía, a la pregunta le preguntaron a Manuel Gómez de la Torre, que en ese entonces presidía el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La pregunta fue, señor Manuel Gómez Latorre,
Cuando usted se desempeñaba como presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 7 de diciembre del año 2022, ¿usted recibió alguna orden de un funcionario, de un ministro o del propio presidente constitucional de la República para cerrar el Congreso? Él dijo no. Por eso lo han citado. Me gustaría que citen también al exministro de Defensa de Pedro Castillo Terrones. Yo sé quién es. Hoy está en la sombra. Hoy está en la sombra. Pero no se metan con Augusto de Conga porque voy a lanzar la bomba. No se metan. Amarren a sus perros. Amárrenlo. Porque no voy a tener piedad cuando haya elecciones. No lo voy a hacer. Pero ¿por qué viene todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué citan a Patricia Benavides Vargas? ¿Por qué citan a los congresistas, Alejandro Muñante, presidente del Congreso, Marta Moyano, Digna Calle? ¿Por qué citan a Javier Colchado? ¿Por qué citan a la fiscal Marita Barreto? ¿Tú crees que es por voluntad de estos jueces para llegar a la verdad? ¡No! ¡No! Mira, lo dije alguna vez hace 10 días atrás. Hay un alto comisionado de juristas de la Unión Europea, el señor Manuel Cancio. Él está en el Perú. Y este señor representante de la eurozona español, Manuel Cancio, presentó un escrito a la Corte Suprema de Justicia para que citen a todos estos desgraciados que estuvieron involucrados en el golpe de Estado. Entonces, eso no es una presión de acá, es una presión de la Unión Europea, que busca la libertad y sobre todo que el pueblo peruano sepa la verdad. ¿Por qué más ha tenido eco esto? Porque el día de ayer la presidenta mexicana, hace 2 días atrás, recibió al abogado del señor Pedro Castillo Terrones y en los medios de prensa dijo: vamos a luchar por la libertad de Pedro Castillo Terrones porque es un preso político. ¿Qué le parece, tu hermano? Entonces, compatriotas, los principales responsables, especialmente la señora Marta Moyano, usted con su propia boca dijo que usted ordenó cerrar el Congreso, que usted ordenó ponerle rejas al Congreso. Y nunca hubo golpe, nunca hubo rebelión. Y a usted, señora Patricia Benavides Vargas, será fiscal suprema, me interesa un carajo. Pero la justicia le va a acercar a usted. Soy Augusto de Congas. A usted la citan porque usted ordenó o solicitó al Poder Judicial la detención inmediata de Pedro Castillo Terrones cuando aún ejercía el más alto cargo político como presidente de la República, como manda la Constitución Política del Perú. Eso usted lo va a responder, no a mí, al colegiado que juzga al señor Pedro Castillo Terrones. Abajo dice: todo aquel que se resista a esta citación será conducido por grado o fuerza, mejor dicho, enmarrocados. Se abre paso, la verdad. Se abre paso a la justicia. Pero por la presión internacional, por la presión de la eurozona, que lo representa el letrado español Manuel Cancio, y por lo que ha manifestado la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, ¿así se llama? Sí. Entonces, hermanos, ¿cómo? Sheinbaum, también. ¿Cómo? O sea, yo soy quechohablante, pues, hijo. ¿Te molesta? No, está bien. Allá. Entonces, hermanos, va a haber justicia. Y esto tiene que terminar con la libertad del señor Pedro Castillo Terrones. ¡Vive Perú! ¡Viva! Muy bien, hermanos. Vamos a pasar a otro tema. Este ministro de Justicia hoy, antes ministro del Interior, está prácticamente amenazando a un periodista de Panamericana Televisión. ¿Cómo se llama? Carla, ¿no? Carla. ¿Y por qué lo amenaza? Mira, un ministro
ordenando seguimiento para esta periodista, su familia, sus hijos, sus actividades. ¿Por qué, hermano? Porque esta valiente lo ha denunciado públicamente, ¿eh? La señorita Carla de Panamericana Televisión ha dicho lo siguiente: están haciendo seguimiento a mi familia. ¿Por qué? Porque esta periodista dice de que Juan José Santibáñez, hoy ministro de Justicia, aún dirige una organización criminal dentro del Ministerio del Interior. O sea que está como ministro un desgraciado corrupto, un fanático delincuente que amenaza públicamente a todo periodista que intente llegar a la verdad. Pero la verdad es más grande, señor ministro Juan José Santibáñez, porque usted es la protectora de esta genocida corrupta, porque usted ordenó proteger a Vladimir Cerrón, a este señor, ¿cómo se llama, hermano? Al hermano de la señora Boluarte, Nicanor Boluarte. Usted los protegió, usted los esconde, señor Juan José Santibáñez. Usted es un terrible mafioso, un terrible corrupto. ¿Y sabe por qué está en el poder ahorita ahí? Porque usted consiguió ese poder bajo amenaza contra esa patrona de los grupos de poder, contra esa servil mucama de los que dominan el Perú. Por eso, hermanos, la justicia va a llegar. Una vez hablé acá sobre los beneficios que tenían las grandes agroexportadoras. Cité a 10 grandes exportadoras, agroexportadoras de nuestro país. Ellos, la esposa de la señora María del Carmen Alba y Fernando Sillonis, entre otros. Gracias al Congreso de la República, en el año 2026, el Estado peruano va a dejar de percibir esta monstruosa suma de dinero. Mira, 26.350 millones de soles dejará de percibir el Estado, porque este Congreso corrupto, desgraciado, ladrón, ha aprobado leyes para favorecer a las grandes empresas agroexportadoras en detrimento de la pequeña y mediana agricultura y de la agricultura familiar. 26.350 millones de soles va a dejar de percibir el Estado peruano en el año 2026 por obra y gracia de estos congresistas corruptos. ¿Cuál es la ley? La ley Kimpler. ¿Recuerdan? La ley Kimpler 2. Favorecen a grandes agroexportadoras que se llevan todos nuestros recursos y no van a pagar impuestos por 10 años. ¿En qué país vivimos? Por 10 años, carajo, este Congreso desgraciado. ¿Qué ha pasado en Indonesia? ¿Quién sabe qué ha pasado en Indonesia? Los congresistas de la República de Indonesia se elevaron el sueldo el doble de lo que ganaban, y el pueblo indonesio se levantó en furia, se levantó, se paró. 1 millón de los que viven en Indonesia fueron, carajo, al Palacio Legislativo y lo incendiaron. Peruanos, tenemos que hacer respetar lo nuestro. Tenemos que hacer valer nuestros derechos. Tenemos que luchar por lo que nos corresponde. Tenemos que fajarnos para heredar a las futuras generaciones una patria más libre, más soberana. No podemos permitir que los funcionarios, carajo, a cada momento se aumenten el sueldo, y los pobres, y los pensionistas, y los bonovistas. ¿Y cuántos diablos está, carajo, el salario? Peruano, Indonesia. El pueblo se levantó y incendió el parlamento indonés. ¿Por qué? Porque se levantaron el sueldo. Y nosotros, no estoy incentivando la violencia. Toma conciencia de lo que pasa. Saca tus propias conclusiones. Si nosotros seríamos un pueblo culto, leído, jamás permitiríamos el abuso. Lo hemos visto también en Francia, cuando quisieron dar leyes para desfavorecer al trabajador. ¿Qué hizo el pueblo francés? Todos
Los de arriba y los de abajo se levantaron. Pero acá no. Viven adormecidos. Son apóstoles, carajo. Son miedosos, somos pusilánimes muchos. Y de eso se aprovecha el poder. Por eso hay un dicho que reza: un pueblo ignorante es mudo testigo de su propia destrucción. ¿Qué nos falta? Coraje, valor, pundonor, convicción, ideales puros. ¿Y por qué estamos así? Por la educación. Porque esta educación solamente nos enseña a respetar, a obedecer, a ser apóstoles. Esta educación, ¿para qué nos prepara? Para ser mano de obra barata para el futuro. Pero nunca nos enseñan a romper dogmas. Nunca nos enseñan a cuestionar reglas. Hagámoslo, cuestionemos, tratemos de sobrepasarlos y seremos libres y seremos verdaderamente soberanos, amo y señor de lo que tenemos en nuestro país. Pero eso no lo va a hacer cualquiera, lo va a hacer un nacionalista. Es cierto, carajo, no figuran las encuestas, pero una cosa digo, hermanos, el día y la hora llegará. El día y la hora llegará. Ni los más de 100 motocicletas que ha arreglado Porky allá en Puno, ni eso siquiera te servirá. Reciban todo regalo. Reciban todo regalo que le den los grupos de derecha, pero no voten por ellos, porque ellos te regalan con un fin, con un objetivo. Quieren tu voto. Y de esas 100 motos que te han regalado, cuando le entregues tu voto y ganen ellos, se comprarán 10.000 motos con tu voto y te seguirán robando y te seguirán explotando, te seguirán humillando, te seguirán pisoteando. Hagamos libre este país, hermano. Liberemos por siempre de esta corrupción que tanto daña a nuestro país. Esos congresistas aprueban una ley para que las grandes agroexportadoras dejen de pagar 26.350 millones, más o menos 8.000 millones de dólares. Con esto se podría construir hospitales, carajo, de primer nivel en cada región de nuestro país. Pero no, pero el pueblo sigue inerte, el pueblo sigue adormecido. ¿Por qué carajo somos así? Hagámoslo, cambiemos, enrumbemos nuestro país, fajémonos no por nosotros, sino por los que vienen. A ellos tenemos que entregar un país más solidario, un país más fraterno, un país no dividido, un país unido entre los zorros de arriba y los zorros de abajo. Eso solamente lo hará un nacionalista. No esperemos nada de los otros, nada. ¡Viva el Perú! Compatriotas, nunca perdamos la esperanza, sueños, ilusiones. Todo esto, hermano, está en el esfuerzo de cada uno de nosotros. Todo esto está en la decisión que tomemos cada uno de nosotros en un humilde rincón el día 12 de abril del año 2026. Si así lo vamos a hacer, hermano, seremos libres, compatriotas. La esperanza. Acá hay un poco de historia, hermano. ¿Alguien me puede decir dónde nace esa frase que dice: lo último que se pierde es la esperanza? ¿Alguien? Te lo voy a contar, hermano. La esperanza nunca se pierde. Esto viene de la mitología griega. ¿Cómo pasa esto, hermano? Mira, ¿quién era el dios griego? Zeus. Pero hubo un atrevido llamado Prometeo. Prometeo le roba el fuego al dios Zeus y se lo entrega a los humanos. Pero Prometeo tenía un hermano que se llamaba Epitemeo. Y Epitemeo se iba a casar ¿con quién? Con Pandora. De ahí nace la caja de Pandora. Entonces, Zeus busca venganza contra esa familia. Y el día de la boda de Pandora con Epitemeo le entrega una caja, conocido como la caja de Pandora. Pero había un letrero que decía: nunca abras esta caja, nunca lo abras. Pero
Pandora, curiosa como toda dama, abrió la caja. Y cuando abre la caja, salieron todos los males que asolan el mundo. Eso, mitología griega. Pero cuando todos los males habían salido, y Pandora mira el interior de la caja, ve a Elpis. ¿Quién era Elpis? El espíritu de la esperanza. De ahí nace esa frase que dice: nunca pierda la esperanza. O esa es la descripción mítica, no griega, de la caja de Pandora. La esperanza es lo último que se pierde, hermano. Y la esperanza para salvar este país no está en la extrema derecha, está en un nacionalista de corazón, un nacionalista que se convierte en estadista. Y el estadista es un visionario. El estadista dice: ¿cómo quiero mi Perú de aquí 30, 40, 50 años? Ese es un proyecto a largo plazo. Pero no lo hace cualquiera, porque todos trabajan para los 5 años. Todos trabajan para los 5 años. Y aquí no hay estadistas, acá hay políticos baratos inventados, políticos de moda, políticos que están ahí por el poder del dinero. Y estos políticos baratos, ¿en qué se preocupan? En las futuras elecciones. Un estadista no. Un estadista se preocupa en las futuras generaciones. Eso es lo que falta en el Perú. Compatriotas, tenemos servido en bandeja de oro para salvar el país. Yo soy un peón más, soy un alfil más, soy la voz de esos pueblos olvidados, hermano. Tenemos que lucharlo. No debemos de claudicar. No debemos de retroceder, hermano. Hagámoslo, carajo, y seremos fuertes. Hagámoslo. Y nos liberaremos de estos corruptos que siempre nos han gobernado por más de 2 centurias. Hay un congresista, lo voy a decir su nombre, Guillermo Bermejo, ha presentado un proyecto de ley que dice que los jueces supremos deben de ser nombrados en votación pública. Eso lo he dicho mucho antes. Lo dije en el Tribunal Constitucional de la Corte Suprema. Son copiones. ¿Por qué? Porque ven este espacio, pues hijo. Ven este espacio. No son originales, son fotocopias. No tienen esa capacidad de pensar. Solamente se vuelven copiones y la fotocopia se vende barata. ¡Viva el Perú! ¿Qué les parece, hermano? Un aplauso para ustedes. Compatriotas, les agradezco enormemente por su solidaridad, por su preocupación, pero estoy bien, estoy más fuerte que nunca, estoy más recargado que nunca, hermano. Siempre tenemos que tener un espacio de diversión, siempre tiene que haber eso, compatriotas. Gracias, hermano. ¡Vive Perú! Gracias, muchísimas gracias, gracias.